En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo. Bienvenidos a su programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador. Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio en el que hacemos discusiones tratando de llevar un poco más de debate en lo que estamos viviendo y haciendo en la práctica del Islam. Sabemos que vivir y practicar el Islam es un tanto complicado en el sentido que en nuestras naciones hay muchas restricciones, hay muchas facilidades para que la gente pueda de alguna manera desviarse en un momento determinado dado a las facilidades que se presentan en cuanto a la práctica religiosa, que termina siendo hasta cierto punto mal vista, de una manera maliciosa, pero bueno, de eso se trata, que aprendamos a sobrevivir y a llevar nuestra práctica de fe con estas dificultades, que es lo que lo hace más atractivo en un momento determinado del Islam. Bilal, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a los amigos que viernes a viernes nos ven a través de las redes sociales. Hoy nos pueden ver no solamente por el Facebook, sino que nos pueden ver también por el canal de YouTube, Vimeo, Dailymotion, y también pueden seguir algunas publicaciones en nuestro blog, que más adelante van a aparecer las direcciones a las que ustedes se pueden dirigir. Así es que un saludo muy especial para todos. Excelente. Sí, como decía Bilal, aparecen en la parte baja, van a estar circulando tanto las direcciones de las redes sociales, de YouTube, de Dailymotion, sí, es que siempre tengo Vimeo, WhatsApp, Telegram y nuestro blog, donde también se carga este material. Lo van a encontrar ustedes ahí, como pueden también encontrar una serie de materiales, tanto el Corán en formato digital y otros libros que están ahí también almacenados para que ustedes puedan tomar y hacer uso correcto de ellos. Igual los videos los pueden descargar y utilizarlos para hacer una especie de discusiones si ustedes así lo consideran necesario. Bilal, para empezar, antes de empezar a tocar el tema que vamos a discutir este día, me gustaría que previo a eso habláramos un poquito sobre el escenario que se está desarrollando en este momento con nuestros hermanos en Irán. Después de haber tenido esa tan dolorosa noticia de que de una manera, hay un montón de mensajes que están ahí ocultos en cuanto a en la forma que fue martirizado el militar Soleimani. Entonces, me gustaría que hicieras un pequeño esbozo de lo que tú has visto y unirnos en las condolencias para el pueblo iraní, que ha sufrido la pérdida de un gran elemento. Lastimosamente en nuestras regiones siempre he visto y puesto a esta persona como lo más negativo. Claro, en estos lugares el otro va a ser siempre malvado y el héroe siempre va a ser el que hace los juegos sucios. No sé qué tú dirás. Definitivamente que me parece que el escenario actual, después del asesinato cruel del general Qasem Soleimani, junto con otros importantes militares y estrategas del Medio Oriente, viene a reconfirmar que el actual gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, presidido por Donald Trump, que es la figura visible de este gobierno, no quiere ni nunca ha querido lograr la estabilidad y la paz en el Medio Oriente, porque obviamente esto traería pérdidas económicas para ese país de Norteamérica. Pero, por otro lado, el asesinato de este gran estratega y militar del mundo islámico, no solamente del Medio Oriente, que desde mi punto de vista es, en los últimos 30 años, el mejor estratega que ha salido del mundo islámico, el mejor estratega militar.
De hecho, es uno de los artífices, y esto quizás mucha gente no lo sabe, pero es uno de los artífices de la derrota definitiva de esa gran enfermedad que estaba padeciendo el mundo islámico y el mundo entero, como lo era, el mal llamado Estado Islámico. De hecho, el general Qasem Soleimani fue el encargado de comandar las tropas que al final fueron las que inclinaron la balanza a favor de la coalición de el ejército sirio, el Hezbollah y obviamente los estrategas iraníes que apoyaban, ¿no? con toda la cuestión que tiene que ver con la estrategia militar estrictamente. Entonces obviamente el mundo islámico y el mundo entero ha perdido a una persona que colaboró de forma muy importante con la derrota de ese gran mal que aquejaba al mundo entero. Obviamente lo que acabas de señalar, hay un dicho que dice que cuando un león muere, las primeras que ríen son las hienas. Y eso estamos viendo en algunas partes, tanto del Medio Oriente como de otras regiones del mundo, en donde obviamente los políticos que son aliados incondicionales del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y del sionismo mundial están celebrando el asesinato del general Qasem Soleimani. Ahora yo te voy a decir algo, esto no debe de extrañarnos. ¿En qué sentido? En el sentido de que estos países que quieren esclavizar a los otros y que desean sus riquezas a como dé lugar, siempre van a tener como objetivo el asesinato de aquellas mentes privilegiadas. Claro. Los grandes teólogos, los grandes religiosos, los grandes escritores, los grandes estrategas militares, los políticos de pensamiento progresista, van a estar siempre en la mira de estos gobiernos tiranos. Hay que acordarse de la historia de la mayoría de los profetas que también estuvieron en su momento en la mira, claro, de los tiranos de su tiempo. Ahí te puedo citar el caso de la gran persecución del profeta Moisés, de parte del poder en aquel momento, que era el faraón. Ahí tenemos el caso de Juan el Bautista, decapitado por órdenes del tirano Herodes. El profeta del Islam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su descendencia, perseguido y boicoteado por los poderosos de su tiempo. Entonces no debe extrañarnos, claro, que se haga una cacería de brujas en contra de estos personajes importantes. Claro, a la larga la historia es la que da la razón de todo esto y pone en una perspectiva muy diferente las realidades que tenemos. Yo he estado conversando con gente que se me ha acercado y hablan de que hay guerra, que ya va a venir una guerra, o sea, hay mucha especulación que se ha generado. Acuérdate que la influencia mediática de los medios crea una zozobra en la gente. Si bien es cierto, repercusiones de alguna medida van a haber, pero solo es Dios el quien sabe al final cómo van a actuar los corazones de todos estos individuos, sea por parte de los Estados Unidos o sea por parte del pueblo de Medio Oriente, que de alguna manera es el que está sufriendo en carne propia las situaciones críticas. Es fácil hablar por nuestro lado porque estamos aislados de ellos. Yo recuerdo en el tiempo de la guerra que pasamos que otros hablaban y no vivían lo que nosotros estábamos padeciendo, esa zozobra que vivíamos, el salir, una explosión, un tiroteo. Estando fuera fácil es, estando en esos lugares es diferente la escena. Pero bueno, confiamos en Dios, que Él es el que tiene las riendas de esto y todo pasa porque Él lo quiere. No es cosa que nosotros digamos, se va a hacer esto, es especular, de alguna manera nos viene a generar o garantizar algo. Lo que sí es cierto, que tenemos que confiar más en Dios
y encomendarle todas nuestras acciones y señales. Las profecías creo que de alguna manera empiezan como a tener algunos resultados. No sé qué dirás por ese lado tú. Bueno, definitivamente que hoy en día podríamos encontrar paralelismos entre lo que dijeron los grandes profetas y los acontecimientos actuales. Es decir, la tiranía, por ejemplo, se ha incrementado terriblemente en el mundo. La corrupción. Hay una frase de un pensador francés que a mí me parece que es sumamente certera en estos momentos, que dice que una de las grandes fuerzas que dirigen al mundo actual es la mentira. Sí. Y eso definitivamente que una mentira bien dicha. No hace falta ser un gran investigador para poder darse cuenta que definitivamente la mentira, la tiranía, la corrupción, el salvajismo son fuerzas que están dirigiendo al mundo. El problema, desde mi punto de vista, se agrava cuando esas fuerzas están en las manos de gente como el presidente de los Estados Unidos o el gobierno sionista y de sus aliados, por supuesto. Entonces, definitivamente que podríamos decir que muchas de las cosas que hablaron los grandes profetas del pasado, hoy estamos viendo que son una realidad palpable. Excelente, Ilan. Bueno, después de haber hecho un pequeño comentario referente a lo sucedido, referente al asesinato de este militar muy importante, quisiera que pasáramos a darle respuesta a una pregunta que envía un hermano. Y me gustaría que la escucháramos para que tú pudieras explicarle mejor referente a esta duda y situación que él nos detalle. Escuchémosla. Salam, hermanos del programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador. Me llamo Nasruddin Guerra. Me gustaría que me respondieran la siguiente pregunta. ¿Por qué el Islam es rechazado por la mayor parte de la sociedad salvadoreña? Gracias. Bueno, y la han escuchado. ¿Por qué el Islam es rechazado por la mayor parte de la sociedad salvadoreña? ¿Qué opinión te merece o explicación podríamos darle a este hermano que tiene esa pregunta, que es bastante importante? Porque de hecho, si bien es cierto, en los otros programas hemos estado hablando de que hay un asedio hacia los musulmanes o hacia la religión, por decirlo así, primero en los periodos electorales, que están en contienda, que al calor de quién va a ganar o quién va a perder, sacan como última opción el hecho de que X o Y persona pertenezca, o porque se acerque mucho a los practicantes de la fe, empiezan a señalarle. ¿Qué opinión te merece, Bilal? Primero hay que agradecerle a Nasruddin Guerra por enviarnos esa pregunta. Esto nos indica que este programa está siendo visto y valorado por algunas personas, no solamente de El Salvador, sino de otras partes del mundo, especialmente de nuestra región latinoamericana, interesados obviamente en nuestra opinión sobre algunos asuntos que tienen una relación directa con el Islam y los musulmanes. La pregunta de Nasruddin Guerra es una pregunta que no solamente tiene relación con El Salvador, sino que seguramente va a encontrar también algunos rasgos parecidos con lo que sucede en otras sociedades latinoamericanas, en donde, bueno, obviamente los musulmanes constituyen una minoría y donde seguramente muchos musulmanes también se preguntarán lo mismo. ¿Por qué algunas sociedades o por qué algunas personas de nuestras sociedades latinoamericanas rechazan el Islam de una forma a priori, es decir, sin un conocimiento de causa? Vamos a hablar
sobre el caso que nos compete, que es el caso que más conocemos, el de nuestro país, obviamente. A lo largo de ya casi 20 años que llevo recorriendo este camino del Islam y dándome cuenta de lo que sucede no solamente en El Salvador, sino en otros países también de la región y fuera también del continente americano, donde hemos podido observar de primera fuente más o menos los fenómenos que se dan en torno al Islam y los musulmanes. Creo yo que una de las primeras explicaciones que podemos dilucidar, aunque hay que ser claros en esto, Gafar, y cada persona a veces tiene experiencias diferentes, Claro. en cuanto al Islam y los musulmanes. Por lo tanto, pueden haber, o esta es una pregunta que podría aceptar fácilmente, múltiples respuestas. Pero me parece a mí que uno de los primeros elementos que tiene un papel importante a la hora de que se genere esa situación de rechazo. El rechazo es una actitud que asume una persona, una actitud generalmente de desprecio hacia un grupo de personas por diferentes motivos, que sean motivos raciales, religiosos, económicos, etc. En el caso concreto de los musulmanes en El Salvador y este rechazo de una buena parte de la población, a mí me parece que ahí tienen razón algunos psicólogos sociales que han hablado y han estudiado el fenómeno de los estereotipos. Claro. Yo estaba intentando buscar un concepto que fuese un poco más científico para definir el origen, desde mi punto de vista, de este rechazo. Obviamente que aquí me hubiera gustado que tuviéramos también nosotros la opinión de sociólogos. Bueno, si hay algún sociólogo dentro de los amigos que nos están viendo, sería interesante también conocer su postura. Pero me he basado yo, sobre todo, en algunos estudios de la psicología social y en la experiencia propia. El estereotipo. ¿Qué es el estereotipo? El estereotipo es una forma de pensar en la cual la razón crítica desaparece. Y es una forma reduccionista y con tintes de facilismo, mediante la cual uno puede sacar conclusiones anticipadas y sin fundamento sobre algo. Y en este sentido, a mí me parece que en una sociedad como la nuestra, que tiene unas características bien puntuales, la mayoría de los salvadoreños, y esto hay que decirlo, Gafar, con mucha sinceridad y sin el objetivo de faltar el respeto a la población, la sociedad salvadoreña está compuesta por muchas personas que no son inclinadas al estudio ni a la investigación. Correcto. ¿Y eso qué genera? Eso genera de que esta parte de la población ponga su confianza en otros elementos que son importantes en una sociedad. Los medios de comunicación, por ejemplo. Las películas. Lamentablemente el salvadoreño, como otras sociedades latinoamericanas, es una sociedad de telenovelas. Es una sociedad también en donde el rumor tiene un gran peso. Y esto sumado a lo que hablamos de la poca inclinación que tenemos hacia la investigación, hacia el estudio, hacia la lectura, generan obviamente un ambiente propicio para que los estereotipos puedan surgir y que el estereotipo sea la forma de pensamiento más común dentro de la sociedad. Ahí tenemos, por ejemplo, una serie de, yo no le llamaría ni siquiera medios de comunicación, sino que agencias de publicidad que hablan cualquier barbaridad sobre el Islam. Y el problema central no es que hablen cualquier barbaridad sobre el Islam, sino que la gente cree esas barbaridades que se hablan en los medios de comunicación. Y te menciono algunos ejemplos. Ahí tenemos los noticieros de la
telecorporación salvadoreña que transmiten varias horas al día noticias sesgadas sobre el mundo islámico. Te menciono, por ejemplo, programas que se transmiten en la televisión salvadoreña que son muy seguidas, estas transmisiones, por una buena parte de la población. Programas estilo La Señorita Laura, programas estilo La Doctora Polo, programas estilo Código 21 y algunos noticieros, o mejor dicho, algunos programas de cadenas hispanas que tienen su base en los Estados Unidos, como por ejemplo estas cadenas Univisión y Telemundo, que transmiten lo que podríamos denominar televisión basura. Esto sumado a la gran producción de películas y documentales que hablan cosas falsas sobre el Islam, que son del gusto de la población, películas de ciencia ficción. Y yo te puedo mencionar algunos casos de algunas películas que se transmiten en la televisión nacional que ayudan a que la gente tenga estos prejuicios y que se formen estos estereotipos sobre los musulmanes. Películas como No sin mi hija, por ejemplo, que ustedes ya van a ver algunas imágenes ahí y tal vez van a caer en la cuenta de qué película es, porque puede tener diferentes traducciones. Películas sobre secuestros de aviones, películas sobre terrorismo internacional, en donde los personajes principales y los malvados resulta que coincidentemente son siempre musulmanes. Pseudo periódicos como periódico Michero, que es una palabra popular en El Salvador que significa mi amigo. El periódico Más también, sumado a folletines que se regalan de forma periódica en las calles de San Salvador, algunos de ellos incluso que son patrocinados por movimientos radicales dentro de la iglesia evangélica estadounidense y que son traducidos al español y luego son regalados en forma masiva en países como el nuestro. Ahí te puedo mencionar, por ejemplo, las publicaciones de la famosa Chick Publication, que tiene su sede en los Estados Unidos, que hombre, habla de unas barbaridades sobre el Islam que yo quedo sencillamente impresionado. Ahí tenemos también una serie de libros que se traducen en editoriales cristianas y que son vendidas en librerías cristianas en El Salvador. Y te menciono ejemplos porque aquí tenemos que poner los puntos sobre las sillas. Librería Bautista de El Salvador, por ejemplo, tiene una sección en una de sus librerías bajo el título de Controversia, en donde hay una serie de libros que hablan unas barbaridades sobre el profeta del Islam, que sencillamente uno queda horrorizado ante esas cosas y esas mentiras que se divulgan en esta clase de literatura. Algunos discursos que uno escucha en la televisión y en la radio, o que son publicados en forma escrita en internet, de pastores y sacerdotes católicos, hablando mentiras también. O sea, lamentable, teniendo en consideración que ellos son formadores de opinión y deberían de ser más responsables en lo que hablan. Fíjate que a raíz de lo que estás diciendo, Vilar, te traigo a cuenta algo. Es lo que tú dices de que muchas iglesias, algunos pastores, porque no son la totalidad, se dan a la tarea en sus sermones de hablar en mal del Islam. Y es más, hasta expresamente le piden a la gente de que tengan cuidado con ese tipo de gente, porque están llegando al país. Ya los tenemos cerca. Yo escuché hace un par de semanas, aquí en la zona donde yo resido, se acostumbran a hacer muchas células de comunidades cristiano-evangélicas. Y hablaban de que hay una amenaza ya cercana
los musulmanes ya están entrando a nuestras ciudades, dice, y empiezan a penetrar nuestras ciudades. O sea, el hecho de que hay una musala, hay una mezquita, un lugar de reunión de los musulmanes, ya les implica a ellos un peligro. Pero aunado a eso viene otra cosa más que hay que tomar en cuenta. Este mensaje puede tener dos opciones. Uno, puede que la gente que está ahí se asuste y tome odio contra nuestra práctica, o se dé el efecto inverso. La gente busque conocer de qué en esencia hacemos y qué practicamos. Hace unos días se acercó a mí una persona que es practicante de la fe evangélica, pidiendo que si le podría prestar un Corán. Quería leerlo. Quería saber si efectivamente todo lo que el pastor les dice contra el libro sagrado del Islam es cierto. Entonces, ¿cómo ves tú eso, Luis? Yo considero que lamentablemente esas personas son la minoría, las que se interesan con aquellos fines de conocer realmente lo que dice o cuál es el mensaje del Islam. La gran mayoría se queda con el camino fácil, lo más que sencillo, es aceptar ciegamente lo que nos está diciendo el sacerdote, el pastor, el líder de la célula, etcétera, o lo que nos dicen los medios de comunicación. Sin embargo, hay personas que, aunque son una minoría, sí optan por tener esa capacidad de pensar independientemente y obviamente se abocan y deciden buscar por ellos mismos una fuente fidedigna de información. Muchas personas, aunque no se convierten al Islam, pero definitivamente que terminan teniendo una visión totalmente diferente a la que se les había planteado en un principio por parte de estas personas o de estos medios de comunicación sobre el Islam y los musulmanes. Y terminan de alguna forma cambiando su mentalidad y abriendo sus brazos hacia el mensaje islámico. Pero lamentablemente, como te decía, la mayoría opta por el camino fácil. ¿Y esto qué genera? Esto genera precisamente lo que plantea Nasruddin Guerra en su pregunta, genera rechazo hacia los musulmanes. En El Salvador todavía no he tenido yo la oportunidad, a Dios gracias, de ver manifestaciones o conductas abiertamente islamófobas como las que se dan en algunos países europeos o en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde incluso hay protestas grandísimas de personas que se organizan para, por ejemplo, pedir que no se construya una mezquita, o personas que van más allá y que incluso agreden físicamente, psicológicamente y también de alguna forma dañan las estructuras o los templos o las mezquitas islámicas que funcionan en esos lugares. Por ejemplo, ahí está el caso de algunas mezquitas que son manchadas con consignas racistas en algunos países europeos, llámense Francia, Alemania, España, etcétera. Esas manifestaciones, como te digo, a Dios gracias, no las he visto en un país como el nuestro. Lo que sí he visto yo es que, basados en la ignorancia sobre el verdadero mensaje del Islam y basados en estos estereotipos que construyen los medios de comunicación y toda esta serie de elementos de los que ya hemos hablado, incluidos algunos predicadores cristianos, no todos, porque hay algunos que son bastante responsables y bastante serios, lamentablemente también son una minoría dentro de esta sociedad, pero esa ignorancia que se divulga, combinado con ese conformismo intelectual de muchas de las personas que componen nuestra sociedad, genera obviamente que la gente rechace el mensaje islámico sin siquiera haberlo escuchado. Como te decía, si la gente de nuestra sociedad fuese más abocada al estudio, a la investigación, que fuera intelectualmente más independiente, bueno, todas estas situaciones de las que hablamos a lo mejor no tuvieran el efecto que tienen ahora, y a lo mejor muchísima más gente se acercara al mensaje islámico, o por lo menos
conociera de primera fuente lo que tiene que decir el Islam acerca del mundo. Obviamente también hay, y esto hay que hablarlo también con mucha sinceridad, también hay un porcentaje de culpa yo no lo llamaría estrictamente musulmanes, pero digamos gente relacionada con el mundo islámico, que ponen su cuota para que también la gente a priori rechace el mensaje islámico. Y hablo de los grupos estos de personas fanáticas que apoyan, por ejemplo, las iniciativas de los wahabitas, o que apoyan, por ejemplo, las iniciativas de un movimiento tan nefasto como el Estado Islámico. Y ahí tenés casos vos en las redes sociales, por ejemplo, hoy con esto de la muerte del general Qasem Soleimani, personajes que son considerados líderes en algunas comunidades islámicas de América Latina, publicando en las redes sociales su regocijo y su alegría por la muerte de este general del que hablamos ya en la introducción de este programa. Eso también te da una idea que hay algunos musulmanes, lamentablemente, que también contribuyen a que se genere esa distorsión, una mala opinión sobre el Islam y su mensaje en sociedades como la salvadoreña. También tenés el caso de algunos musulmanes del extranjero que vienen a países como el nuestro y que, válgame Dios, son lo peor de esos países y vienen, por ejemplo, acá a estafar y a engañar a muchas personas, muchos ciudadanos, que al final cometen el error de tomar a esas personas como referentes del islámico y terminan teniendo esos prejuicios y por consecuencia lógica rechazando todo aquello que tenga que ver con el Islam y los musulmanes. Bueno, pues Bilal, yo creo que de esta manera le hemos dado un poco de respuesta a lo que el hermano nos hacía llegar en su pregunta, más sin antes de despedirnos a aportar un poquito, bueno, saludos que hay que enviarle a nuestros amigos que están enviando sugerencias y recomendaciones a la fanpage, tanto en la fanpage como en YouTube. Han habido comentarios muy importantes que hemos tomado en cuenta y vamos a seguir tomando en cuenta para mejorar el producto que les estamos generando. Más antes de que tú te dirijas a comentar sobre esto, quisiera que escucháramos el mensaje que nos envía el Sheikh Al-Mustafa Al-Salvadori, un mensaje para nuestras comunidades. Quiero que es el momento para escucharlo y posteriormente damos paso a los comentarios sobre el saludo. Escuchémoslo. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Assalamu alaikum, queridos hermanos, oyentes y escuchas del programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador. Les saluda el Sheikh Mustafa Al-Salvadori desde la ciudad santa de Qom. La unicidad de Dios, en árabe Tawhid, es el principio fundamental común entre todas las religiones celestiales, y el profeta del Islam, es decir, el profeta Muhammad, la paz sea con él y su descendencia purificada, dio continuidad a la invitación que ya hiciesen en sus respectivas épocas los profetas anteriores a él, la invitación a adorar al Dios único, uno, indivisible, como dice la palabra de Dios, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Di, Él es Dios uno, Dios eterno. No ha engendrado ni ha sido engendrado, y no hay otro semejante a Él. Así, el principio de la unicidad de Dios o Tawhid es un mandamiento que emana desde lo más íntimo de nuestra naturaleza humana. Por ende, el politeísmo o la idolatría
es una desviación de esa naturaleza humana o disposición original que en árabe se denomina fitra. El principio de la unicidad de Dios es lo más puro, fino y acendrado del Islam. Es su piedra angular, por lo que cabe decir que el Islam en su totalidad es tauhid. Cada uno de sus tópicos está vinculado a la unicidad de Dios. Les invito a todos a conocer acerca de esta que es la última religión revelada, el Islam, a través de sus fuentes genuinas, Ahlul Bayt, la gente de la casa del profeta, cuya escuela doctrinal es conocida comúnmente como el Islam chiita. La paz y la misericordia de Dios sean con todos ustedes. Bueno, después de haber escuchado el mensaje del Sheikh, entonces quisiera, Bilal, que te dirigieras a los amigos que nos han enviado sus saludos a las páginas y las recomendaciones que nos han hecho, que infinitamente agradecidos estamos con ellos por sus comentarios. No crean que nos sentimos mal, el hecho al contrario, nos facilita ir creciendo. Esto se trata que en la medida que crezcamos, el producto que les llega a ustedes es mucho mejor y nos ayudamos mutuamente. ¿Bilal? Sí, muchísimas gracias a los amigos que están pendientes, porque eso que, por ejemplo, nos envíen recomendaciones, que nos envíen sus felicitaciones, es una prueba evidente que los amigos están pendientes, ¿no?, de estos programas y que los están observando de principio a final. Un agradecimiento muy especial para todas esas personas, para todos esos hermanos que nos están haciendo llegar sus comentarios, nos sugieren temas, nos dan elementos para poder mejorar. Correcto. La calidad en todo sentido de este programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador, que todos los viernes a partir de las 7 de la noche, hora del Salvador, se transmite a través de las redes sociales. Ahí, por ejemplo, un saludo a Carlos Cordero, que fue quien nos sugirió el tema del programa pasado, a Rafael Cordero de Venezuela también, que nos hizo unas observaciones muy puntuales. También un agradecimiento muy especial a Werner Hernández, que nos envió unas felicitaciones por medio de la fanpage en Facebook. Y también a otros, hay una hermana de Julia Soa también, que nos envió unas... Tengo entendido que ella vive en España. No lo sé, pero... Ella vive en España y... vive en España y nos envió un saludo. Bueno, entonces... Y algunas recomendaciones también. Un saludo para ella. Siempre nosotros vamos a estar abiertos a escuchar todas las recomendaciones de los hermanos. Y también un saludo muy especial para todos aquellos que nos han dejado sus saludos, sus likes, a través de las diferentes plataformas en las que se transmite este programa. Excelente. Bueno, hermanos y amigos, agradecer el interés y el apoyo que nos están brindando. El hecho de ver el video, de darle que le gusta, de reproducirlo y compartirlo, eso nos llena de mucha satisfacción y nos compromete a seguir produciendo algo que les venga a suplir las necesidades que muchos tienen. Creemos que las temáticas que tocamos de alguna manera sí son ciertas, que las tocan otros personajes, tanto en el YouTube como en el Facebook, pero tratamos de llevarlos con una realidad partiendo de la nuestra. Así es que agradecer infinitamente la sintonía de estos programas. Bilal, las últimas palabras para despedirnos. Un saludo siempre especial y afectuoso para todos los amigos que nos ven, y esperamos que sigan viendo los programas Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador. Excelente. Bueno, amigos, que la paz y la bendición de Dios sean con ustedes. Nos vemos y escuchamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. Hasta la próxima.